Como dije al principio, este tercer domingo de Adviento se le conoce como el domingo de la alegría o del gozo. Lo manifiestan las lecturas y lo manifiestan los símbolos litúrgicos en el color rosado del Adviento, las vestiduras litúrgicas del ministro que preside la celebración, y todo expresa realmente el hecho que tú y yo, por muy contradictorio que nos pueda sonar en estos momentos, tú y yo estamos llamados en este domingo más que nunca a regocijarnos, a danzar, a cantar, porque la salvación se acerca. La Natividad, la fiesta del nacimiento de Cristo, está al doblar la esquina. Por lo tanto, la liturgia de hoy lo que evoca y nos invita a que el corazón se llene de júbilo y se llene de alegría. El texto que se proclamó de Isaías es bellísimo y lo expresa tan claramente. Dios me ha enviado a proclamar la buena noticia. El Espíritu de Dios descansa sobre mí. He sido enviado a sanar, a proclamar la libertad, a liberar a los presos, anunciando un año de jubileo y un día de vindicación. Me regocijo en el Señor profundamente, en Dios está mi alegría. Me ha revestido de un manto de salvación, de justicia. Me ha adornado con diademas y como una novia me ha revestido de joyas. El Señor Dios hace justicia y que brote la alabanza ante todas las naciones. Eso es una maravilla de texto y Isaías, como siempre digo, es magnífico en el uso de las palabras. Las palabras de Isaías en este Adviento siempre evocan en nosotros esa expectativa y ese gozo de que la natividad, la promesa del Dios hecho carne, se va a cumplir y se va a celebrar. Isaías sabe cómo evocar y qué evocar, qué imágenes crear, y específicamente se las escribió en un momento en que el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, llevaba más de 60 años esperando la liberación y el deseo profundo de regresar a Jerusalén. Por lo tanto, las imágenes que Isaías presenta hoy al pueblo son imágenes que evocan liberación, alegría, el poder divino, la belleza de Dios, la justicia y la paz. Y se lo dirige a un pueblo que ya estaba perdiendo la esperanza. Los que habían llegado exiliados ya habían muerto, quedaban la descendencia. La descendencia ya estaba perdiendo la fe y la confianza en Dios y preguntaban: ¿dónde está el Dios de nuestros antepasados? ¿Dónde está este Dios que nuestros padres y madres cantaban y alababan? ¿Dónde está Dios? Isaías les responde entonces con el texto que ustedes acaban de escuchar en esta mañana. No importa cuántas veces leamos estas palabras del profeta Isaías, que siempre hay una fuerza que nos ala hacia esa palabra y nos invita a contemplarla, nos invita a orar con ese texto, nos invita a llenarnos profundamente de la paz y de la alegría que brota de estas palabras. Con todo y eso, cuando yo empecé a leer ese texto al principio de la semana, me ocurrió lo mismo que ocurrió el primer domingo del Adviento. Por un lado, escuchaba esa palabra de Dios expresada en Isaías, la invitación al gozo, a verme y a verte tú también, revestida como una novia de joyas y de diademas, porque Dios estaba haciendo real sus promesas. No podía seguir pensando que este texto se leía en todas las iglesias del mundo, y no solamente las católicas, episcopales y luteranas leen el mismo leccionario, y no podía evitar cómo este llamado, esta invitación tan hermosa a la alegría y al gozo pueden ser escuchadas y entendidas dentro del contexto de tantas familias que hoy están sufriendo por la pandemia y por otra enfermedad. Existe la promesa ya de la famosa vacuna, pero eso no es una varita mágica tampoco. Va a llevar mucho tiempo
a que se restablezca un nivel de cierta salud dentro de la comunidad. ¿Cómo yo escucho este llamado a la alegría y al gozo dentro del contexto de la pandemia? ¿Cómo lo escuchan las personas y familias que están sufriendo por razones económicas y financieras también causada la crisis por la misma pandemia? ¿Cómo son estos textos escuchados por personas que están enfermas? Personas que quizás han sido ya incluso desahuciadas. ¿Cómo se escucha ese texto en el contexto de nuestra realidad latinoamericana y concretamente las personas que sufrieron los 2 huracanes en Centroamérica? Esa pregunta yo me la hice al principio del Adviento también, ya que el Adviento es esperanza y hoy ante todo el Adviento es alegría y gozo. Alegría, celebrar, Dios, promesa, Navidad. ¿Cómo se escuchan esas palabras hoy al final del año 2020? En el momento en que yo estaba arreglando un poco la cabeza y el corazón para ver qué me podía dar Dios, compartir con ustedes, estaba sentado en la mesa del comedor de la casa y recibo un texto. Y me lo envía un amigo, Gabriel, de Weston, y no eran palabras, era una fotografía. Alguien, y no sé si fue él, me parece que no, alguien había creado lo que esa persona creía que debía ser la página del frente de Time Magazine. Aquellos que lo saben, al final de cada año Time Magazine escoge la persona o las personas del año. Todavía no había sido anunciada, fue 2 días antes, pero alguien había creado esta página de lo que él o ella pensaba que deberían ser. Y eran 9 rostros de 9 enfermeras y médicos. Y eran rostros reales, no fueron dibujos, fotografías reales. Ojalá que yo se lo pudiese enseñar, porque eran rostros de gente extenuada, gente muy cansada, unos círculos negros aquí debajo de los ojos, obviamente del cansancio y de la falta de sueño. Y lo más impresionante era que los 9 tenían surcos en la cara que le habían hecho los elásticos de las máscaras que se tenían que poner. El rostro de estos 9 personas, hombres y mujeres, estaban marcados por el sufrimiento y por el sacrificio de ellos. Y me quedé mirándolo y empecé a orar con esas 9 personas que me habían mandado por el texto. Lo encontré bellísimo, el montaje que habían hecho, lo encontré con mucho poder, con mucha fuerza, pero también con muchísima tristeza. Y era como que dentro de uno había una mezcla de sentimientos, de gratitud por tantas miles de personas que se han entregado a los demás en este año, pero también ver el dolor reflejado en los rostros de estas mismas personas. Cada rostro que yo miraba me evocaba generosidad, heroísmo, un amor totalmente incondicional, gente dispuesta a tomar riesgos enormes por amor. Vi en esos rostros una auténtica vocación, no una obligación, ni un trabajo, ni una profesión, sino un llamado de Dios a servir en ese contexto. Eran rostros de servicio, eran rostros de autoentrega, de presencia, solidaridad. Muchas cosas maravillosas que surgieron en mi interior a ver estas 9 caras marcadas por el sufrimiento y el cansancio. Y me di cuenta al momento que en cada uno de esos rostros estaba presente Dios. En cada uno de esos rostros estaba presente Cristo. Y como somos cristianos y creemos que nuestra teología fundamentalmente es encarnacionista, Dios se encarna en la realidad y en lo humano y se hace visible y nos dice algo a través de las personas y concretamente de estos 9 rostros, me di cuenta que Dios estaba en cada uno de ellos. Y era el rostro de un Dios encarnado golpeado. Y en cada surco de aquella cara, de aquellas caras, en aquellos ojos cansados,
unas miradas tristes, veía también el amor y la misericordia y la entrega de un Dios que jamás nos invita, nos abandona. Me di cuenta que Dios me estaba diciendo en mitad de este horror: no dejes de escuchar las palabras de Isaías. Era una invitación profundísima a darme cuenta que Dios está presente y continúa estando muy presente en mitad de nuestra historia y de nuestro caminar. Que Dios es el Dios que todavía nos acompaña, es el Dios que, como dice Isaías en otro de sus textos, seca las lágrimas de todos los rostros. Es un Dios que está presente en nuestras tristezas, en nuestros vacíos, en nuestra soledad, un Dios que está presente incluso en nuestras preguntas, un Dios real, presente en nuestra historia. Isaías dice que Él fue enviado a sanar. El texto de Isaías que se proclamó en esta mañana, Lucas lo va a apropiar y va a colocar a Jesús en la primera visita que hace ya como adulto a la sinagoga de Nazaret. Jesús va a leer el mismo texto de Isaías que se proclama hoy. Jesús dice también: yo soy enviado a sanar. Y tú y yo, como discípulos de Él, también somos llamados a sanar. La imagen que evocó entonces en mí, en mitad de aquellos 9 rostros, y la imagen que evocó Isaías, era esa frase: en mitad de tu realidad y de la mía, del dolor y la tristeza causada por lo que sea, Dios nos reviste de un manto de amor y ternura, traído a nosotros por la fuerza del Espíritu, y por lo tanto, alégrate y regocíjate en mitad de tu realidad y de la mía. Nos invita a recordarnos que aquel del cual tampoco somos dignos de desatarle los lazos de la sandalia, ese vino, vendrá y sigue llegando todos los días de nuestra vida. No ocurrió solamente en Betania, al otro lado del Jordán, sigue ocurriendo en nuestro diario vivir la presencia de aquel que nos sana y nos trae la libertad. Ocurre hoy y ocurre mañana y ocurre todos los días. Por lo tanto, la invitación hoy de Isaías es: regocíjate, gózate, que Dios te ha revestido en tu tristeza y en tu angustia, te ha revestido de un manto de justicia y de paz. Te ha adornado como una novia con una diadema en la cabeza y con joyas y prendas en tu vida. Regocíjate y alégrate, porque nuestra salvación se acerca pronto. En mitad de nuestra realidad, difícil y dura, retadora enormemente, Dios nos dice, a través de cada rostro amoroso y bondadoso que nos encontramos, nos dice: yo sigo presente, no me he ido y estoy en medio de ustedes, y te revisto de un manto de justicia y de un manto de paz. Alégrate y gózate.